Europeo, Darío García de XTV. Muy buenas, Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raquel, muy bien, ¿qué tal? Bueno, continúan las ventas, hemos visto cierre negativo en rojo para los índices europeos, aunque desde luego no tiene nada que ver con las caídas que veíamos ayer en Estados Unidos. Estamos viendo ahora, sin embargo, dándose la vuelta al Nasdaq, al Standard & Poor's 500. ¿Cómo estás viviendo? Porque teníamos ayer esa mayor venta desde junio de 2020. Estamos viendo de nuevo subida de la volatilidad, estamos viendo todo ese temor a la inflación, a los bancos centrales y a la recesión, que se está debatiendo, por ejemplo, en cumbres como la del G7 durante esta jornada. ¿Por qué estamos viendo estos movimientos tan bruscos en Estados Unidos en las últimas semanas? ¿Y cómo estás viendo también la reacción en Europa en el contagio? Pues en general estamos viendo mucha volatilidad, como bien apuntabas. Las correcciones en el índice del miedo, en el VIX, durante las últimas 2 semanas marcaban en principio una tendencia muy positiva y un pequeño refresco para los inversores que buscaban recuperar parte de las caídas. Sin embargo, las fuertes correcciones vistas durante la jornada de ayer han vuelto a poner en jaque la perspectiva de que realmente veamos una recuperación importante en los mercados financieros. De hecho, hoy hemos visto como en términos generales, tanto en Europa como antes de que abriera Estados Unidos con los futuros, unas correcciones que marcaban zonas de mínimos prácticamente a mediodía y que, sin embargo, ahora mismo, donde el mercado europeo ya está cerrado, la negociación de los futuros está cotizándose todavía hasta aproximadamente las 9:10 de la noche, en línea cuando cierre el mercado estadounidense de contado, y ahora mismo la mayoría de los futuros están cotizando en máximos de la sesión. Es cierto que aún así estamos viendo correcciones en términos relativos con respecto a la jornada de ayer, pero, por ejemplo, el IBEX 35 está recuperando la cota ahora mismo después del cierre de mercado por encima de los 8.400 puntos y en términos semanales, a la espera de lo que nos queda, lógicamente, la jornada de mañana viernes, solamente 3 valores dentro del IBEX 35 están marcando en términos semanales rendimientos negativos, que son Almiral, Robi y Telefónica. El resto de compañías lideradas, sobre todo por el sector energético renovable, fruto de esta OPA que probablemente tenga ya lugar a un precio medio entre los 17 y los 19 euros por acción de Siemens Energy a su filial Siemens Gamesa, pues está propiciando que veamos un fuerte movimiento volátil en positivo en el entorno general de las renovables y, en términos generales, también incluso en el sector tecnológico estadounidense. Como bien apuntabas, tanto el índice de Estados Unidos de referencia, el Dow Jones y el S&P 500, como el Nasdaq y el Russell 2000 de mediana y baja capitalización, están recuperándose de la zona de mínimos de hoy y en algunos casos ya están cotizando en máximos intradiarios. Eso sí, queda mucho terreno por delante por recuperar toda la caída sufrida durante la jornada de ayer. En cualquier caso, ¿cómo estás viendo algunos títulos? Mencionábamos ayer, hablábamos de Siemens Gamesa. Hoy, bueno, pues hemos visto no tanto impulso como ayer, pero finalmente ese 4%. Tenemos también un 4,8% Solari arriba. En general, un sector que ha estado también subiendo durante estos meses al calor de esa expectativa de que va a haber una mayor inversión en renovables, ¿no? En medio del contexto de diversificación energética en Europa, y en medio de todo ello una operación como la de Siemens Energy. ¿Qué te parece también esa horquilla que está barajando el mercado de precios en torno a los 19 euros la acción? ¿Cómo estás viendo la respuesta a esta posibilidad de OPA? Bueno, pues el precio tiene un rango de diferentes valoraciones, en principio con un rango muy estrecho, entre los 17 y los 19, probablemente esté más cercano a los 19 por encima de los 18, pero en este caso, sobre todo, lo que se está descontando es que esta operación de la matriz de Siemens Energy, la alemana, es que va a aprovechar que probablemente estemos ante un periodo de bonanza del sector energético, fruto de la conciencia que hemos cogido prácticamente a nivel global del impacto que tiene la gran dependencia de los combustibles fósiles y, sobre todo, de la dependencia geográfica que en el caso concreto de Europa proviene lógicamente de Rusia, el contexto de que las sanciones al país de Vladimir Putin puedan tener un impacto de media entre los 3 y 5 años que han especificado incluso ellos mismos en la última publicación de su Producto Interior Bruto, pues descuenta que vamos a tener grandes problemas de abastecimiento, tanto de gas natural como de petróleo en el caso de Europa, y que probablemente eso sea un negocio fulgurante para algunos países que puedan ser sustitutivos de esta oferta proveniente de Rusia, como pueda ser en Europa el caso de Noruega, que se vería obligada a multiplicar hasta casi por 6 veces su producción actual, o que debamos pagar más por este tipo de materias primas provenientes del otro lado del charco, principalmente de Estados Unidos, que se ha ofrecido voluntariamente a que, bueno, pues seamos sus principales clientes e importadores de su gas natural y de su petróleo,
que recordemos que con los costes de logística se podrían incrementar un 40%. Pues aquí, viéndole las orejas al lobo, claramente los inversores están apuntando a que debiéramos generar una nueva carrera espacial, entre comillas, dentro de lo que son las renovables, para fomentar la inversión y el desarrollo de esta tecnología, para que la economía de escala de este tipo de inversión permita que el coste de producción se reduzca a la mínima expresión y que incluso podamos ser, en el extremo más utópico, autosuficientes y que podamos ser cada uno de los países, no solo en Europa, sino a nivel mundial, autosuficientes con nuestra propia producción, ya sea a través de fotovoltaico, a través de solar, a través de eólico o a través de maremotriz. Y concretamente, hablando de este tipo de mix energético, España sería prácticamente un paraíso y simplemente necesitamos el desarrollo y la inversión y, por supuesto, el apoyo de los inversores para que esto pueda tener lugar en el medio y largo plazo. Darío, estoy leyendo también, porque estamos pendientes de lo que vaya saliendo de la cumbre del G7 durante esta jornada, ¿no? Y en paralelo al mercado de criptomonedas, que también estamos vigilando mucho en estos últimos días, se está filtrando un borrador, ¿no?, de uno de los comunicados o de uno de los temas que se están hablando en el marco del G7. Dice que a la luz de la reciente volatilidad en el mercado de criptomonedas, el G7 insta a que se acelere una regulación integral. Estamos viendo hoy subidas en el mercado cripto. ¿Qué te está pareciendo también la respuesta, ¿no?, de este tipo de instituciones, de países, de bancos centrales oficiales, bueno, también instituciones como el Tesoro de Estados Unidos que se han pronunciado últimamente? Bueno, en este caso son varios factores, porque por un lado tenemos claro que en estos últimos 2 años la entrada de capitales a los mercados de criptomonedas ha sido históricamente brutal. Sin embargo, en términos relativos, Bitcoin, que viene corrigiendo en 2022 un 45% y desde sus máximos históricos un solo 61%, hay que recordarle a los inversores que en el año 2017-2018, tras la primera burbuja en torno a los $20.000, Bitcoin cayó casi un 75% y, sin embargo, en aquel entonces ni la regulación era un problema, ni precisamente estas correcciones permitieron que este mercado pudiera desaparecer. Actualmente, de hecho, el que vaya a incentivarse la regulación o la carga fiscal de este tipo de operaciones, lo que deja claro es que precisamente los ámbitos y los organismos oficiales y regulatorios no quieren que este mercado desaparezca, pero que no crezca tan rápido que prácticamente les quite la cuota de mercado o el impacto, la importancia que tienen los mercados tradicionales. Entonces, en la cumbre del G7 probablemente lo que se esté negociando, lo que se esté tratando es cómo vamos a implementar este mercado que claramente es del interés de prácticamente cualquier inversor del mundo y que vamos a intentar hacer que la volatilidad reduzca lo suficiente para que no se quede o que no haya crashes como los que hemos visto con Terra Luna, que también hemos visto en el pasado. Sin embargo, parece que ya nos hemos olvidado. Y está claro que los eventos actuales y recientes no han sido los más preocupantes, históricamente hablando, de toda la historia que conlleva, en este caso, a Bitcoin desde el año 2008. Por lo tanto, es muy probable que lo que veamos sea una apertura de brazos, una apertura de puertas a que este mercado se normalice lo suficiente como para que no genere ningún tipo de preocupación desde el punto de vista inversor. Pues nos quedamos con ese análisis, ese mensaje también de tranquilidad. Darío, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene. Igualmente, Raquel, buenas tardes. Bueno, pues con ese análisis